Saludos. Hoy mostramos cómo resolver la prueba de salida 4, tomada el lunes 29 de noviembre, correspondiente a la franja número 2. La primera pregunta de las varias que pudieron haberle tocado corresponde a la identificación de una función trigonométrica a partir de su gráfica. En este sentido, la gráfica mostrada en el tema 1 es similar a la gráfica correspondiente a la función cotangente, ya que cada ramal es decreciente. Sin embargo, analizando la forma de la gráfica del tema 1, establecemos que a la función cotangente se le ha aplicado una compresión, por lo que en este punto nos cercioramos en las opciones de respuestas. En ellas, se observa que la función trigonométrica ha sufrido una compresión de pi unidades. El periodo de la función ya no es pi, sino que es igual a 1. Se descarta entonces las opciones cuya respuesta indica la función tangente. Adicionalmente, el gráfico original de la cotangente difiere únicamente con la del problema en su periodo, por lo tanto no ha sufrido desplazamiento alguno. La única opción que nos queda es la segunda. Para verificar esta compresión, reemplazamos la variable x por πx en la función cotangente, con lo que el gráfico se comprime pi unidades. Arreglando la numeración en el eje de las abscisas, tenemos que el mismo gráfico del problema es el mostrado, con lo que se demuestra que la respuesta es la segunda. Para la pregunta 2, de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en identificar identidades trigonométricas para poder simplificar las expresiones. En este caso, lo primero que notamos son las expresiones cotangente de beta, tangente de beta y cosecante de beta, que pueden ser reemplazadas por sus correspondientes identidades trigonométricas, como se muestra. En esta expresión se realizan las operaciones algebraicas respectivas, obteniendo la expresión mostrada. Además, se observa que existen términos que se pueden cancelar y por lo tanto la expresión se reduce aún más a lo siguiente. Asimismo, en esta nueva expresión se cancelan los términos seno de beta, con lo que finalmente, luego de todos estos pasos, obtenemos como respuesta coseno de beta, que es la tercera respuesta de las opciones presentadas. Para la pregunta 3 de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en determinar el conjunto solución de una inecuación trigonométrica. En la expresión de la izquierda, observamos que el coseno de 2x puede ser reemplazado por su correspondiente identidad trigonométrica, de tal forma que, pasando el factor 2 a dividir del otro lado de la desigualdad y reemplazando el seno cuadrado de x por su correspondiente identidad trigonométrica que lo relaciona con el coseno cuadrado de x, queda la expresión mostrada. Expresión en la que una vez que rompemos paréntesis y simplificamos, se transforma en la siguiente expresión. Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad, del lado izquierdo nos queda, por definición, el valor absoluto del coseno de x, mientras que del lado derecho queda un medio. Utilizando la definición del valor absoluto, la desigualdad se transforma como se muestra. Analizando para qué valores de ángulos su coseno es mayor que menos un medio, pero menor a un medio, se obtiene el siguiente intervalo. Pero este intervalo es exclusivamente entre el primero y segundo cuadrante, mientras que el referencial nos indica que abarca con los 4 cuadrantes. Por esta razón, también se debe analizar los valores del coseno para ángulos en el tercero y cuarto cuadrante, obteniendo entonces un nuevo intervalo. Finalmente, como estos dos intervalos son parte del conjunto de verdad del predicado inicial,
debe de producirse la unión respectiva. La respuesta sería entonces la primera opción. La pregunta 4, de las varias que pudieron tocarle. El problema consistía en determinar la fila o columna de la inversa de una matriz de 3×3. Para nuestro caso, se pedía la segunda fila de la matriz inversa. Vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan hasta obtener la segunda fila solicitada. En otras palabras, no es necesario culminar con el método de Gauss-Jordan si es que llegamos a obtener la segunda fila. Pero, realizando un análisis de lo que se observa en la matriz A, la segunda fila ya es igual a la segunda fila de la matriz identidad. Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna transformación sobre esta fila, pues ya no lo requiere. En conclusión, la respuesta a lo solicitado es justamente los elementos de la segunda fila de la matriz original. La respuesta entonces es la cuarta opción. Para la pregunta 5, de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en encontrar los valores de los parámetros a y b de tal manera que el sistema de ecuaciones lineales tenga solución única, infinitas soluciones o sea inconsistente. En nuestro problema se pedía que el sistema de ecuaciones lineales tenga solución única. Este tipo de problema se resuelve utilizando la matriz aumentada y el método de Gauss para convertirla en una matriz escalonada reducida por filas. La primera fila se multiplica por -1 y se suma a la segunda fila, para de esta manera se convierta el primer valor de la segunda fila a 0. Luego, la primera fila se multiplica nuevamente por -1 y se suma a la tercera fila, con lo que se convierte el primer valor de la tercera fila a 0. La segunda fila se multiplica por -1 y se suma a la tercera fila, con lo que en la última fila obtendríamos como tercer valor de la fila una expresión que depende de A y del lado de los términos independientes una expresión que depende de B. Nos interesa únicamente la expresión que depende de A, pues esta permite generar las condiciones requeridas para que el sistema de ecuaciones lineales se convierta en un sistema con solución única. Esta expresión no debe de ser igual a 0 para que exista solución única, con lo que, despejando, obtenemos que el valor de A no puede ser igual a -2. De esta forma, resolvemos este problema. Con esto, concluye la explicación de la prueba de salida 4 para la franja número 2. Gracias por su atención.